Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos de un nuevo dispositivo de Xiaomi que será lanzado con un procesador MediaTek, entonces comencemos. Es muy raro encontrar un procesador que no sea un Snapdragon instalado en un celular de Xiaomi, tal como fue el caso del Redmi Note 8 Pro, quien tenía en su interior el G90T, propio de esa compañía, algo que marcó un antes y un después. Ahora, luego de tantos meses, nuevamente parece que esta combinación Xiaomi-MediaTek será nuevamente una realidad, ya que la empresa china podría estar lanzando en los próximos meses un nuevo celular de la familia K30, ya que según las filtraciones se está trabajando en un dispositivo que llevará como nombre Redmi K30 Ultra, con una versión reciente de su sistema operativo MIUI 12. Este nuevo teléfono móvil se sumará a los dispositivos que llevan en su interior el chip creado por MediaTek, dejando de lado el Snapdragon, tal como lo dije al inicio de este video. ¿Pero tendrá alguna diferencia significativa este cambio de procesador? Yo considero que de cierta forma sí, tal vez sea para mejorar o bajar un poco el rendimiento. Ya tenemos que entrar a evaluar cuál será el procesador que se instalará en este nuevo terminal, pues como todos sabemos, en cada empresa fabricante de procesadores existen distintas categorías, en las cuales obviamente unos funcionan mejor que otros. En la información que se logró filtrar, tenemos un fragmento de código de MIUI que sugiere que el Redmi K30 Ultra podría venir con un mecanismo de cámara emergente. El código también mencionaba una configuración de 4 cámaras para el teléfono dirigidas por un sensor principal de 64 megapíxeles. Respecto a las especificaciones que tendrá este dispositivo, el chat digital Weibo de China también ha publicado filtraciones recientemente sobre este próximo teléfono Xiaomi con chip MediaTek Dimensity 1000 y una pantalla LCD de 144 Hz. Si bien esto llega a ser verdad, es una buena noticia, pues este procesador funciona muy bien, posee 8 núcleos de alto rendimiento, además de acoplarse a la tecnología 5G, algo que con el tiempo tendrá muchísima relevancia al momento de navegación web, claro, dependiendo de tu país y el momento en el cual este tipo de red entre en funcionamiento. Por lo menos en Colombia sé que esta tecnología estará demasiado tarde. Gracias, presidente inepto. En las filtraciones también se afirma que este dispositivo albergará un sensor IMX686 de 64 megapíxeles, igual que el Redmi K30 Pro y el K30 Pro Zoom. Quizás la mayoría de las especificaciones del Redmi K30 Ultra seguirán siendo las mismas de los dispositivos K30 Pro, excepto por el nuevo chipset y la mayor frecuencia de actualización de la pantalla. Cosas que muchas personas agradecerán, sobre todo aquellas que les gusta mucho el gaming, ya que esta velocidad de frecuencia de actualización de 144 Hz es muy buena, incluso es más buena que la de mi propia pantalla, que únicamente llega a 90, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya solamente nos resta esperar a que pasen los meses y ver si este dispositivo se lanza o solo queda como un prototipo, y en caso tal de que llegue a ser lanzado, esperar si llega a tu región o país. Espero te haya gustado el video. Si fue así, te agradecería que me regales un like, compartas este video y te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto, amigos.